la postura, el equilibrio, la coordinación de los movimientos. Lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión y la percepción del cuerpo, dónde está nuestro cuerpo. El área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. No sé si alguna vez escucharon tipos de afasia. ¿Escucharon nombrar a la afasia? ¿Qué es la afasia? Una persona con afasia. Puede haber afasia de expresión, que tiene que ver con la afección en el área de Broca, o afasia de comprensión en el área de Wernicke. Tenemos el lóbulo parietal, que es el encargado de las sensaciones, del lenguaje, de la conciencia corporal, de la atención, ¿sí? Estas son las partes importantes del cerebro, que depende dónde se produzca la lesión, va a ser el área que va a afectar. Por lo general, en los isquémicos es en un puntito, ¿sí? Se produce en un punto y es ahí el foco de la lesión. En cambio, los ACV, que son hemorrágicos, el foco es más grande porque la hemorragia se extiende y termina lesionando otras partes. Por más que haya sido en un, creo que Sandra fue la que dijo que es una arteria que se rompe y eso causa esta hemorragia. Obviamente que los hemorrágicos suelen ser quirúrgicos y muchas veces, no sé si se acuerdan o han visto, hay personas que parece que les faltaron una parte de la cabeza o la tienen hundida. Bueno, tiene que ver con que no fueron plaquetadas. Hay mucha gente que tiene lesiones hemorrágicos, ACV hemorrágicos, y lo que necesitan después es una plaqueta que suplanta el hueso. Hay gente que se hace la cirugía y hay gente que no, por cuestiones que tienen que ver con lo médico. Bien, si tuviéramos que hablar de los hemisferios, ¿qué diríamos que maneja el hemisferio derecho y qué maneja el hemisferio izquierdo? Son cruzados, tengo entendido, que el hemisferio derecho domina toda nuestra parte izquierda y el hemisferio izquierdo viceversa, derecha. Ok, bien. Sí, se presentan cuando uno ve las secuelas del ACV, siempre son cruzadas. Pero si pensamos en el hemisferio izquierdo, ¿qué es la parte que domina ese hemisferio izquierdo? ¿Qué hacemos con el hemisferio izquierdo? ¿Saben? ¿No? No, no estoy segura, no, yo no. No estoy segura. Bien. Tenemos el hemisferio izquierdo, es todo lo que se encarga de lo lógico, de lo racional, de lo abstracto, del lenguaje, toda la parte auditiva, todo lo que tiene que ver con la expresión oral. El hemisferio derecho es el más creativo, tiene que ver con lo no verbal, con la expresión corporal, con lo artístico, con la creatividad. Acá también aparecen los sentimientos, las emociones, ¿sí? Por eso depende del lado que se afecte, es el lado que alguna de estas cosas van a estar afectadas. O, por ejemplo, las personas que son más creativas, que les gusta más el arte, que se explayan mucho más por el arte. ¿Cuál de los dos hemisferios está más desarrollado? El derecho, ¿no? Las personas que son más lógicas, que van por lo concreto, el izquierdo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el lenguaje, escritores y demás, seguramente va a estar sobre el lado izquierdo. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Sí. Ya ahora me ven y todo. Bien. Bueno, ¿cuáles son las características generales de un ACV? Podemos tener transitorio o permanente. Transitorio quiere decir que se da el foco de la lesión y tienen que ver con los ACV isquémicos,
se da una lesión, tiene un tiempo de donde esa lesión afecta, la persona se recupera, pero la persona puede tener una vida normal. Permanente es cuando la lesión que se da, sobre todo tienen que ver con los hemorrágicos, se dan en el encéfalo. Estos pueden ser por trombosis, por embolias, y estas lesiones en el encéfalo, ¿qué viene el encéfalo? Si pensamos en el encéfalo, tiene que ver con todo lo que son las posturas, el equilibrio, la coordinación de los movimientos, ¿sí? Entonces estos van a dar secuelas, secuelas mucho más importantes, ¿sí? Por eso está asociado a lo que es el ACV más hemorrágico. En el isquémico, como dijo Sandra, es cortito y estos se deben por una obstrucción chiquita. Puede ser una tenosis, que es la inflamación de una arteria. ¿Alguna vez escucharon hablar de las placas de colesterol, de ateromas? ¿Escucharon hablar del colesterol? Sí. ¿Sí? ¿Qué es el colesterol? Escuché a alguien ahí susurrar algo. Muy bien, exactamente, se acumula en las arterias, eso en algún momento se desprenden por el flujo sanguíneo alguna de esas plaquitas y eso lleva un trombo que puede viajar, que viaja hasta el cerebro y puede causar el ACV. Algunas también son por malformaciones que tenemos, que puede que en algún momento puedan estallarse o no, ¿sí? Eso es dependiendo la persona y la calidad de vida que tenga esta persona. Pero lo que tienen estos es que son desangrados cortitos y es en ese punto y ese foco. La recuperación es mucho más rápida. Este inicio por alguna placa, por alguna deformación de la arteria, alguna ruptura, pero acá lo que se da es esta hemorragia más subaracnoidea, puede ser epidural o subdural, ¿sí? Que tiene que ver con que la hemorragia, ¿ven esto? Se desparrama más hacia la afuera, ¿sí? Entonces daña mayores partes. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una perdóname. ACV? Sí. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es que se expande hacia afuera. Se expande, claro, se expande hacia afuera y puede ser subaracnoidea, epidural o subdural. Depende hacia dónde se dispare. A mí, ¿qué me importa que ustedes sepan? Que la diferencia entre un hemorrágico y un isquémico, que el hemorrágico hay mucha más rapidez en la absorción y la recuperación de la persona es mucho más rápida. A veces quedan con secuelas muy hasta imperceptibles. En el hemorrágico, no, las secuelas son las que llegamos a ver de la persona con el brazo espástico, en flexión, la pierna, que la gente que camina con la pierna haciendo un semicírculo, ¿sí? Eso es hemorrágico. Después, ¿qué parte, si es aracnoide? Solamente lo nombro para que ustedes lo tengan claro, que cuando se expande, afecta a todas estas áreas, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo conocen? ¿O saben? Tabaquismo, ¿qué más? Sedentarismo. Sedentarismo.
¿Qué más? Colesterol alto. Colesterol alto, muy bien. Hipertensión también, ¿no? Hipertensión. Hipertensión también, sí, hipertensión también, pico de presión. ¿Qué es un pico de presión? Lo que hace el pico de presión es el paso de sangre más rápido, por ende va a desprender placas, es más riesgoso desprender placas. ¿Sí? Fibrilación articular, endocarditis, todo lo que tenga que ver con cuestiones del corazón, ¿no? Infartos de miocardio, crisis isquémicas, transitorias, todo lo que tiene que ver con problemas respiratorios, todo lo que tienen EPOC, son grandes candidatos a tener ACV, ¿sí? Tienen muchas más posibilidades, por eso tiene que cambiar muchísimo. Después tenemos estenosizaor, estrés, obesidad, diabetes. La edad, hoy en día parece el estrés nos causa un montón de cosas, ¿no? El estrés tenemos un montón de problemas, pero el estrés lo que hacemos cuando estamos estresados, probablemente duerma mal, coma mal, ¿no? Todo esto se altera, todo esto se ve afectado y puede causar el ACV, ¿sí? Pero el estrés es ayuda a que esto hasta estar causante de ACV. En cuanto a la edad, hay un montón de variantes en cuanto a qué edad pueden tener las personas que vienen. Antes se consideraba que a partir de los 55 aumenta las posibilidades. Hoy perdón, tenemos gente mucho más joven que tiene una ACV o una isquemia. Esto también se debe a la calidad de vida, ¿no? que llevamos. Nadie está exento de que esto te pase. Puede haber también factores hereditarios, por eso también puede ser más joven. Y si pensamos en mujeres o en varones, los varones tienen mucho más riesgo que las mujeres. ¿Por qué será esto? Estrés. ¿Por estrés nada más? ¿Los varones se estresan? No, pues generalmente son los que más plata llevan a la casa, con el trabajo, me parece que hay menos hábitos. Menos, porque tienen por ahí menos hábitos saludables. Saludables, claro. ¿No? Que las mujeres. Y además, las mujeres tienen algo que son los sangrados, que eso también hace que cambie el flujo sanguíneo, ¿no? Y que haya un desemboque de esa sangre. El hombre no. Entonces, por eso también es sexo masculino los que tienen esto. Bueno, ¿cómo hacemos una evaluación y cuál es el pronóstico que tienen los ACV? Si estamos hablando de un ACV isquémico, ya lo dije creo que 500 veces, el pronóstico es mucho más rápido, ¿no? De que la persona se rehabilite, ¿no? En cambio, en un hemorrágico tiene etapas, ¿sí? Cuando estamos en una etapa aguda, que estos son hasta la 4ª semana de que se tuvo el ACV, donde hay que prevenir complicaciones. Acá puede haber complicaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque todo se desregula. Mucha gente hasta termina con traqueotomía en esta etapa, ¿sí? Después tenemos un segundo periodo que es del primero al tercer mes, ¿sí? Que acá es subagudo, que acá la gente que que tuvo muchas complicaciones, muchos tienen sonda nasogástrica, traqueotomía, empiezan a
descomplejizarse, se empieza a sacar todos estos apoyos o estas ayudas para la subsistencia y empieza a mejorar. Y ya el tercer periodo es crónico, que es después de los 3 meses, ¿sí? Entonces, después de los 3 meses ya todas las secuelas que quedaron son las que van a tener las personas. Obviamente que todavía siguen un periodo de reabsorción de ese ACV. Por lo general se considera que el ACV, una vez que lo tenés un año ventana, que en ese año ventana se reabsorbe mucha de la sangre, se reabsorbe y se ven muchas mejorías. Por eso para rehabilitar en el año es cuando más hay que trabajar. Bien, hasta acá preguntas, dudas. No, me quedó una duda, nada, de curiosidad. Esto que dijiste que las mujeres, bueno, como menstruamos, tenemos menos posibilidad. Por eso, Sí. por eso cuando tomás, por ejemplo, anticonceptivos, te dicen que no podés fumar ni nada de eso. ¿Tiene que ver con eso? Bueno, sí, los anticonceptivos están considerados entre las causas de ACV, por eso es importantísimo el control de eso, porque ahora hay un montón de tipos de anticonceptivos donde el periodo se corta, la mujer ya no tiene esa pérdida de sangre que antes tenía. Entonces, lo que se hace es no sacar esa sangre que se tiene que ir del cuerpo. El flujo no se recambia. Pero los anticonceptivos son causantes de ACV. Por eso es importante el control de esos anticonceptivos. Que vayan al médico y se hagan estudios para saber si están bien. Bien, ¿otra pregunta? Yo tengo una consulta. Quería saber si entendí bien, tipo, si la fase crónica, o sea, si después de los 3 meses que tenés un síntoma, ¿lo vas a tener para siempre? En realidad, los 3 meses que después de que vos tenés el ACV hoy, ¿no? Dentro de 3 meses vas a ver cuáles son las secuelas que te dejó, no sé, en el habla, a nivel cognitivo, a nivel motor, las vas a tener, pero si vos en ese año trabajas mucho, probablemente disminuyan esa secuela. No quiere decir que ese brazo vaya a ser totalmente funcional, porque ya está afectado, ¿sí? Ok. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Bien, ¿alguna más? Yo tengo un comentario nomás, pero así nomás, sin ofender. Pero se podrá ir un poquito más despacio porque siento que hablas muy rápido. No me ofendes. Váyanme parando si ven que voy muy rápido. Váyanme parando. Sí, no ¿Dónde te quedaste todo. o algo de eso? No, me quedé en la parte de las evoluciones, pero... Ok. ¿Cuál es la duda que te quedó ahí? No, sí, lo mismo, la sintomatología que había preguntado Mora, pero porque... eso, pero si para la próxima, cuando sigamos, podemos ir un poco más... Más despacio. Bueno, cualquier Sí, cosa, sí, frename, muy... no me sí, molesta. Vas muy rápido, decímelo. Bien. Trastornos motores que quedan. ¿Cuáles son los que ustedes han visto, si es que han visto una persona con una ACV, cuáles son los trastornos que le quedan a la persona? Yo los que vi fueron parecias. parecias. Yo vi la paresia brachiocrural, creo que se llama, ¿no? Sí. Y eso vi también del lenguaje, la desviación de la comisura labial. Bien. ¿Y lo viste todo en la misma persona o en diferentes personas? Yo trabajaba en esa época en un sanatorio, así que lo vi en diferentes personas. Lo viste, claro. Lo viste en diferentes personas. No, sí, debes haber visto un montón. Vi algunos con todo junto, Vi hemorrágico y vi hemorrágico y vi el otro, pero...
Exactamente, sí. Pueden quedar con una hemiparesia o una hemiplegia, que esto tiene que ver con lo que decía, creo que era Agustina, la parte contralateral de la lesión. Si la lesión fue en el lado derecho, va a afectar al lado izquierdo, y si es en el lado izquierdo, va a afectar el hemicuerpo derecho, ¿sí? Eso era lo que se refería a Agustina cuando decía que era cruzado. Hay alteración en el tono muscular, puede haber flacidez o espasticidad. Flacidez es cuando van a ver un brazo colgando de la persona, como que lo lleva caído, casi tocando la rodilla. Y espasticidad es cuando el brazo va más, no sé si se ve lo que hago, pero va más en flexión, y por lo general tiene esta postura. ¿Por qué tiene esta postura? La espasticidad. A ver si se acuerdan de lo que vimos anteriormente, de cuando vimos ¿Qué neurodesarrollo. postura? No la vi. Ahí, en flexión. ¿Por qué tendemos a ir en la espasticidad hacia la flexión? Porque no sé si tenía que ver con el tema este de los, me sale tenores, ¿no? De los tendones que De los tenemos tendones. ahí hacia la posición fetal. Exactamente. Los tendones, acuérdense que los flexores son los más fuertes del cuerpo que los extensores. Y nosotros nacemos en posición fetal, que es todo en flexión. Entonces tendemos a ir a la flexión, sobre todo en la espasticidad. En la flacidez, todo lo contrario. Lo que hay es mayor extensión. Y depende de qué motoneurona se afecte, pero no nos interesa tener esa información, solamente que hay espasticidad y que hay flacidez, ¿sí? Después, lo que hay es pérdida de los movimientos normales. O sea, la persona no es que va a poder agarrar con las dos manos, no es una fuente que va a poder cortar y comer con un cuchillo tenedor. Va a haber pérdida del equilibrio. ¿Por qué va a haber pérdida de equilibrio? Habías dicho que afectaba al encéfalo. Por eso. Exactamente. Y aparte, acordate que si tenemos una parte del cuerpo que obviamente tiene o una flacidez o una espasticidad, ya no estamos en eje. Hay otra parte de nuestro cuerpo que va a tener que compensar la función del cuerpo. Pero además, muchas veces se afecta la visión. Y la visión está relacionada con el equilibrio. Entonces, se termina afectando el equilibrio o por la visión o por esto de que hay que compensar con la otra parte del cuerpo. La coordinación lo mismo está afectada, sobre todo si hablamos de coordinaciones bimanuales. Bimanuales es con las dos manos, ¿sí? Ese tipo de coordinación van a estar afectadas. ¿En qué actividades podemos pensar una coordinación bimanual? ¿Con qué actividad la manejar? Manejar, perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad? Usar la computadora. Usar la computadora. ¿Qué más? Cocinar. Cocinar. Comer, básico. Comer. Llevarse la comida a la boca. Cortar. Usar el tenedor y el cuchillo. ¿Sí? Todas esas actividades van a estar afectadas. Bien. Otras secuelas que puede haber es la subluxación de hombro, que ya lo nombré varias veces, contracturas. Esto todos los pacientes con ACV tienen mucho dolor a nivel de trapecio, cuello, porque obviamente que hay o un brazo que está muy rígido y no lo pueden aflojar, o la misma flacidez, que se cae el brazo, hiperextiende el músculo, sobre todo los trapecios, y eso causa mucho dolor. También edemas.
sobre todo en la primera etapa, puede haber mucho edema, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Luego, en miembros inferiores empieza a cesar y queda el de miembros inferiores, que tarda mucho en irse porque al haber menos movimiento termina siempre teniendo mucha retención de líquidos, sobre todo en el lado afectado. ¿Sí? ¿Qué otros trastornos puede haber? Ay. Cognitivos. Cognitivos, exactamente, porque se puede afectar todo lo que tenga que ver con la atención, con la memoria. ¿Viste en algún caso? No me acuerdo quién habló, Nico, puede ser. No. Tobías. ¿Viste vos algún caso? No. ¿No? Ok. No. Bien. Bueno, sí. A nivel... ¿Cómo? Trastornos ok. Vale, trastornos perceptuales tiene que ver con, vieron que yo hablé de la afección a nivel de la vista. Se le dice hemineligencia cuando nos afecta la vista. ¿Qué quiere decir? Que hay un ojo que va a recibir la información de otra manera. También se le suele decir ojo perezoso, porque el ojo empieza a perder la función de la visión. O tienen esta visión como que termina donde ve el ojo sano, digamos. Por ejemplo, mi lado afectado es el izquierdo. ¿Qué ojo va a estar afectado? Si es el izquierdo, va a estar afectado el derecho, exactamente. Entonces, mi visión va a terminar en el medio de la nariz. Probablemente, si le pedimos a la persona que haga algún dibujo, va a dibujar la mitad de la hoja desde el lado afectado. No va a dibujar la otra, el otro lado. Por lo general van a haber dibujos de este estilo. En casi les diría el 80% de los ACV. En una primera etapa, sobre todo si son isquémicos, todos los dibujos van a ser así. ¿Qué lado estaría afectado? ¿Por qué capciosa? Porque la vemos de frente. Pará. Es capciosa, sí. Imagínense que ustedes, esta es la hoja del paciente. Derecho. ¿Están seguros? El izquierdo. ¿Hay alguien que habló por el...? No, para mí el derecho, porque es el al revés. Para mí el izquierdo, sí, porque no dibujó nada ahí. Dibujó solo en la parte derecha. Si lo ves como o pensemos que esta es la hoja del paciente que nos la entrega. Sí. Y dibuja todo del lado derecho. El lado que está afectado, ¿cuál va a ser? Izquierdo. Solo dibuja del lado que ve. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? ¿O hay confusión? Sí, se entiende. No, sí, porque es como que la... Ahí está. Que no me acuerdo tu nombre que te Clara. Por ya. Clara. Decime. Es como que la capacidad de un lado está totalmente reducida de la parte de la visión. Es por eso que como que no puede ver por ese lado y es como que está afectado del lado izquierdo, porque había dicho en una clase que si se era del lado afectado izquierdo solo iba a poder hacer el derecho y así a la viceversa. Exactamente. Además, piensen que a nivel corporal también hay un montón de dificultades. Mucha gente niega ese lado afectado, ¿no? Entonces tienden a no mirarlo, a no tocarlo, a pensar que se perdió esa parte, directamente no tenerla en cuenta. Entonces se lesionan, se golpean, sobre todo en un primer periodo. En este año que yo hablaba, es re importante la reeducación del lado afectado, para que la persona tenga cuidado, porque como también puede haber alteraciones a nivel de temperatura,
si se exponen al sol o están cerca de algo caliente o algo frío, no se van a dar cuenta. Clara, decime. ¿Se puede decir algo? También se nota como que eso, o sea, no nos preguntaste por eso, pero como que se nota que hay una parte de lo motor afectado porque es como que dibujó, pero dibujó. Sí, a ver. Como si le hubiese temblado la mano. Claro, probablemente a esta persona no tenía apoyo para, o sea, cuando escribimos siempre necesitamos una mano de apoyo y otra para escribir, ¿sí? También es un ejercicio bimanual. Sí o sí necesitamos que algo nos haga de apoyo hacia un cuaderno. Cuando hay un ACB, probablemente si la persona es derecha, no va a tener el apoyo de la izquierda. Entonces se le va a ir, la escritura está desorganizada, pero además también, miren, está el 12 y el 12. Está desorganizado también el reloj, ¿no? Bueno, esto es por la misma desorganización y la pérdida del esquema corporal que tiene la persona. Bien. Trastornos de comunicación y lenguaje. Hablamos de afasias que dijimos que había afasias de expresión, afasias de comprensión o puede haber mixta. Cuando hay una afasia de expresión, por lo general la persona le quedan o poquitas palabras en el lenguaje o una palabra. Y a nivel, si la comprensión está conservada, probablemente ellos piensen que te están contestando la pregunta que vos les haces, pero solamente dicen esa palabra que les quedó en el lenguaje. Ahora, si la comprensión está alterada, probablemente sean personas que uno le pregunte, no sé, ¿de qué color es mis auriculares? O que le pidamos, dame los auriculares o describime cómo son los auriculares o cómo se llama esto, va a dar muchas vueltas y va a decir nombres erróneos o va a nombrar otras cosas que yo tenga cerca a mi alrededor, pero no va a poder nombrarme el auricular, ¿sí? Cuando son mixtas, son las más complejas en rehabilitar porque tiene que haber un trabajo a nivel de comprensión, que si está afectada la comprensión, ¿qué tenemos afectada? El izquierdo. El izquierdo. Pero tenemos nuestra área cognitiva también afectada, ¿no? Entonces, ahí el trabajo es mucho más complejo porque además, hasta que descubrimos que la persona nos comprende, no se entiende, si bien hay un montón de evaluaciones que se pueden tomar, pero suelen ser las más complejas para rehabilitar. ¿Y las disartrias? ¿Qué son las disartrias? ¿Qué es una disartria? No sé. Bien, la disartria, seguramente han escuchado, pero es cuando la lengua se rigidiza o todo lo contrario, está muy flácida y por ende se arrastra la lengua. Mucho lo relacionan con con el borracho, porque hablan como medio, como que la lengua se le va para todos lados y eso lo que hace es que no tengan buena modulación o no pueda expresarse y demás. Bien. Trastornos a nivel de sensibilidad y emociones. ¿Por qué hay a nivel de sensibilidad y emociones? A nivel de sensibilidad, todo puede estar alterado. Vieron que yo dije muchas veces en la primera etapa se hace mucha reeducación del lado afectado. ¿Por qué? Porque la persona puede golpear sin no darse cuenta.
puede caerse y no darse cuenta, puede quemarse y no darse cuenta. Entonces tiene que haber mucha conciencia y mucho trabajo del lado afectado. Y a nivel de emociones, también, dependiendo del lado que se afecte, muchas veces quedan muy deprimidos. La situación, hay mucho sentimiento de frustración, hay mucho cambio de ánimo, que también eso, si uno lo piensa a nivel de rehabilitación, hace que todo sea más complejo, ¿sí? O hay gente que tiene mucha ansiedad, o sea, genera muchos cambios. ¿Y cómo queda ustedes, cómo piensan que queda una persona a nivel de la familia cuando tiene una ACV? ¿Qué es lo que pasa a nivel familiar? La familia se ve afectada. ¿Por qué se ve? Porque hay como una especie de traumatismo ante la situación ocurrida o vivida. Exactamente. Esto, generalmente las personas que tienen una ACV quedan con una imposibilidad de alguna manera, entonces tienen que ser asistidas, obviamente. Las personas, sobre todo su contexto, se vuelve en muchos casos muy protector y es muy asistido la persona. Después hay que trabajar mucho para que puedan habilitarlo a que puede hacer todo, pero desde otra manera, desde otro lugar y demás. Pero sí quedan afectados. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que pueden tener una ACV? ¿Qué se imaginan ustedes? Imagínense un ACV hemorrágico en un primer periodo, sobre todo de internación. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Yo nombré un par recién. Creo que aumentan las posibilidades de tener otro ACV también, por ejemplo. Sí, aumentan las posibilidades de tener un segundo ACV. ¿Qué más? Que se le... no sé cómo explicarlo esto, pero tengo más o menos la idea que es como que se le termina... Ay, Clary, te recortás. Sí, ¿no? Sí, tenés mala conexión. Como una especie de hematoma interno, ¿se le puede llamar? Ay, no escuché lo que dijo. Decía, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Que, por ejemplo, se me ocurre una especie de hematoma interno que se le arme en el cerebro y se le destruya algunas funciones cognitivas. Sí. Eso en el primer momento, obviamente que por este hematoma, esta hemorragia que se arma, que muchas veces tiene que ser la persona desplaquetada y tiene una cirugía, hay secuelas a nivel cognitivo. Puede haber secuelas o tiene mayores posibilidades de a nivel cognitivo que haya secuelas. Pero pensemos en esta internación. La persona fue desplaquetada. Infarto también. Infarto, ahí va. También puede ser que al tener muchas veces que traqueotomizarlo, tienen problemas respiratorios, tienen trastornos de deglución después también. Exactamente, de deglución, trastornos respiratorios, úlceras por presión. ¿Qué son las úlceras por presión? ¿Saben lo que son las úlceras por presión? No. Las úlceras por presión son las llamadas escaras. ¿Escucharon hablar de las escaras? Por estar acostados como por en la estar misma acostado, posición. exactamente. Se supone que una persona no puede pasar 2 horas en la misma postura, sea acostado o sea trabajando, ¿no? Todos los que trabajen 2 horas con la misma postura hace mal. Bueno, Melissa dice que su papá tuvo sí, debe ser sacra, no en la cola, debe ser la parte sacra. Se forman lo que se llaman úlceras por presión.
que son las escaras. Las escaras es esto, primero empiezan como si fuese una llaga, pero en realidad la piel se empieza a abrir y empieza a agrietarse y son terribles, de dolorosas, de molestas. Muchas veces se llega a utilizar un equipamiento que se llama un VAC. El VAC lo que es un succionador de toda la sangre machucada, de bacterias que se forman ahí. Y después muchas de las úlceras por presión, sobre todo cuando son muy grandes y demás, se curan con azúcar, ¿saben? Azúcar, un jabón que se llama 6M. Bueno, se utilizan como muchos remedios, casi diría que caseros, más que originales. Después hay parches y demás, pero se utilizan. Pues en la segunda parte vamos a ver lo que son equipamientos y ahí vamos a ver varias cosas que nosotros utilizamos para evitar este tipo de lesiones. Bien, también tenemos a nivel musculoesquelético, se producen muchas, se pueden producir sobre todo en estos brazos espásticos, mucho artrosis o artritis, por más que sea muy joven la persona, porque al estar tanto tiempo en una mala postura, porque las articulaciones tienen diferentes posturas que son neutrales y que no hacen que no se lesione o que no aparezca. Pero si vos te quedás con el brazo en flexión, la muñeca, voy a mostrar la muñeca porque es lo que me ven, tanto tiempo en flexión, probablemente se termine rompiendo la cápsula sinovial y empiece a generar todo lo que es el dolor y eso trae aparejado artritis, artrosis, mucho dolor. Mucha gente que tiene ACV, sobre todo espásticos, les hacen cirugía para llevar la mano a una posición más neutra y que no tengan tanto dolor. A nivel de cadera, como viene en esta marcha que se le dice el segador o de la media luna, la cadera hace una fricción y termina gastándose la parte del trocánter y eso hace que duela, ¿sí? Perdón, ¿eso de la cadera son las oscilaciones heterotópicas o qué son las oscilaciones heterotópicas? Sí, Okay. Tiene que ver con esto, con cómo camina esto. ¿Ves que vos cuando caminás haces esto? Probablemente con una ACV, creo que no me están viendo por lo que estoy haciendo por la cámara, pero lo que vas haciendo es oscilar mal. Entonces, esas son las oscilaciones heterotópicas. Y generan este tipo de lesiones. Probablemente para ese tipo de oscilaciones, el hombro subluxado, que es cuando hay mucha espasticidad, mucha flacidez, ahí se termina de lesionar a nivel de nervios, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y después, cuando decimos de malnutrición, muchas veces está asociada a las personas que tuvieron problemas a nivel de asociadas con los alimentos por sonda, ¿sí? Las disfagias. ¿Sí? Cuando la persona no puede comer por sus propios medios, todo lo que es a nivel muscular se debilita. Esto también trae aparejado la malnutrición. Si estamos malnutridos y mucho tiempo en cama, tenemos una escara en puerta. ¿Sí? Hasta acá bien, Clara, fui muy rápido, avísame. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bien. ¿Por dónde comenzarían ustedes como acompañantes terapéuticos un tratamiento? ¿Cómo comenzarían el tratamiento? Y eso que me lo diga la Teo. No, sí, creo que va a depender, perdón, que va a depender mucho de cómo le afectó el ACV a la persona, si le afectó más en lo cognitivo, en lo motriz, en lo emocional, como que
Bien. Poniendo un poco en dónde le afectó más y tal vez potenciar en esa área, laburar más ahí. Exactamente. Pensemos en una ACV que dejó secuelas a nivel motoras, a nivel cognitivas y ¿cómo ustedes intervendrían? ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan a la casa de la persona? Digo a la casa por decir, puede ser en cualquier ámbito, pero pensemos en una casa. ¿Qué es lo primero que hacen? Primero saber cuáles son sus habilidades, qué es lo que le gusta, qué es lo que lo entusiasma, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son los intereses, no? Primero saber cuáles son los intereses o qué hacía, a qué se dedicaba. Exactamente, y en base a eso, bueno, uno planifica una estrategia como para poder sacar adelante a la persona. Bien, ¿y cuál sería la estrategia? ¿En qué se basaría esa estrategia? ¿Cuáles serían los puntos importantes? Y yo creo que, por ejemplo, si es una persona que, no sé, tema motor, habría que ver qué gravedad o no tiene y planear quizás, no sé, algunos pasos a seguir como para que recupere la movilidad. Y de manera cognitiva habría que ver si, no sé, si es una persona que le gustaba leer o que le gustaba escribir, de a poquito ir integrando la lectoescritura otra vez a su vida, ¿no? Exactamente, bien. ¿Alguien más agregaría algo más? No. Yo acompañé a un señor que tiene discapacidad intelectual y también tiene discapacidad motora. Le gusta escribir, pero con el correr de los años perdió como esa motricidad fina. Entonces yo le llevo muchas actividades de grafismo para que practique su muñeca y el movimiento. Y también pasa con sus piernas. Entonces, y desde lo cognitivo también hacemos actividades de escritura y de cognición. Bien, ¿y alguien evaluaría el contexto en el que se encuentra esta persona? Sí, siempre yo dije la casa, ahí va, bueno, nunca se olviden. Claro, sí, depende de donde esté, ¿no es cierto? Exactamente, yo dije en la casa, pero siempre evalúen también a la familia, sobre todo porque en cierto punto terminan siendo parte importante de este tratamiento también, ¿no? Entonces, está perfecto todo lo que nombraron, ver cuáles son los intereses de la persona, cuáles son las habilidades del desempeño, cuáles son los patrones del desempeño, cuáles los factores que del paciente. Se hace una evaluación, se planea la intervención, pero siempre se tiene en cuenta el contexto en el que también se mueve esa persona, ¿sí? Igual, perdón, a mí sí me parece importante, está bueno tener esas cosas en cuenta, pero realmente me parece importante tener comunicación con el equipo, en este caso, porque uno es AT, pero por ahí no sabes cómo abordar la lesión o cómo incentivar el lado que lo tiene más afectado, qué ejercicios podés ayudarlo. Y a veces, inclusive desde lo cognitivo, viste, bueno, capaz, no sé, cómo está afectado esa parte cognitiva, cómo podemos hacer para que lo que funciona. Obviamente que es importantísimo siempre charlar del equipo, ¿no? Ustedes siempre son parte del equipo, no son como un agente externo. O sea, es importantísimo la comunicación porque obviamente son los que por ahí muchas veces pasan más tiempo con la persona. Entonces es súper importante tener esta comunicación. Para saber cómo estimular. No me acuerdo de la chica que habló antes de la lectoescritura. Hay un montón de ejercicios que son para este tipo de pacientes que han tenido una ACV para la escritura, porque si se afecta el lado con el que escribe, muchas veces no van a poder ni siquiera firmar.
Y la firma se utiliza para un montón de cosas. Entonces hay un montón de ejercicios para enseñarle a la persona a utilizar la otra mano que les quedó y convertirla en una mano hábil y que puedan volver a firmar, que puedan escribir, dependiendo la persona, ¿no? Pero hay un montón de ejercicios y de trabajos que se puede hacer para que la otra mano se convierta en una mano hábil. Bien. ¿Cuáles son los aspectos del dominio de la terapia ocupacional? Dijimos que tenemos los factores ocupacionales, que son las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles eran las actividades de la vida diaria? Bañarse, comer, lavarse los dientes, no sé. Lavarse los dientes. Esas son todas actividades de la vida diaria. Actividades instrumentales, ¿cuáles serán? No me acuerdo, las que tenías que usar algún instrumento para poder llevarlas a cabo. Exactamente, algún instrumento. Por ejemplo, moverse en la comunidad, ir a hacer compras, ¿no? Ahí, por ejemplo, lavarse los dientes entraría porque usás... No, lavarse los dientes es parte de una actividad básica. Entonces, para de vuelta, ¿cómo sería las instrumentales? ¿Cómo sería entonces? Las instrumentales es donde aparece un instrumento o un medio para realizarla. Por ejemplo, para ir a comprar necesitamos dinero. Aparece un instrumento, ¿no? El ir a subirnos en colectivo, aparece el trabajo en la comunidad de la persona. Tiene que ver donde hay más instrumentos y involucra otras personas, en muchos casos, otras herramientas más complejas que las de la vida diaria. ¿Sí? Las de la vida diaria son de subsistencia. Si vos no las haces, hay algún problema a nivel de salud, ¿sí? No comés, no vivís. ¿Se entiende? Después tenemos los contextos que tienen que ver con los factores ambientales o factores personales, patrones del desempeño, hábitos, rutinas, roles, los rituales que pueda tener esa persona, habilidades del desempeño, motoras. ¿Qué son las habilidades motoras? ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles hay que trabajar para mejorar, para rehabilitar? Habilidades de procesamiento. ¿Cuáles son las de procesamiento? Las cognitivas. Sí, como para entender algo, para comprenderlo. Exactamente. Y después las habilidades sociales. ¿Cuáles son los factores del cliente? Tiene que ver con los valores, tiene que ver con los intereses de la persona, ¿sí? ¿Cuál es el interés de la persona para lograr esa intervención? Bien. Vamos a hacer lo siguiente, para así después continuamos con lo que sigue, que tiene que ver con posicionamiento y demás. Si se fijan en su portal, está subida el trabajo práctico que vamos a hacer hoy, ¿sí? Son, creo que, 3 casos. ¿Lo vieron? Sí, son 3 casos. Igual que la otra vez, cuando vos apretás lo de entrega, ahí les aparece, exactamente. Bueno, vamos a resolver estos 3 casos, así volvemos y los comentamos con toda esta información que fueron tomando nota y fueron teniendo. Y después ya ahí vemos lo de posicionamiento y lo que resta de cómo trabajar con un paciente con ACV. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Sí, ok. ¿Preguntas?
¿No? Ok. Bueno. Con media horita están bien para resolver. No se me vayan a ver el partido, Yo